Iglesia, buenos días. Vamos a estudiar un pasaje en Marcos capítulo 8. Voy a compartirles otros versículos, pero realmente donde me voy a centrar en esta mañana es en este texto. Entonces quiero que ustedes ahí lo tengan presente, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a estudiar en detalle, porque es un relato de un milagro bien increíble que hace Jesús y que Marcos pues no lo comparte. Entonces ustedes me siguen ahí, vamos a leer. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea. La sanidad que vemos aquí con este ciego tiene unas condiciones diferentes a otros milagros que encontramos en los evangelios, pero no solo a otros tipos de milagros, sino incluso a otras sanidades de otros ciegos. En Marcos 10, por ejemplo, conocemos la sanidad de un ciego que es un poquito más famoso que este, que es el ciego Bartimeo. Les cuento como de manera general cómo ocurre este primer milagro, porque vamos a ver que Dios no siempre actúa de la misma forma para darnos respuesta a nuestra necesidad. Es más normal que nosotros intentemos siempre que Él nos diga o actúe de la misma forma, como que en nuestra teología lo encasillamos, pero vamos a darnos cuenta que con dos ciegos Él actúa de manera diferente. En Marcos 10 Jesús está en medio de la multitud, Él está con sus discípulos, va caminando, hay mucha gente rodeándolo porque todos quieren escucharlo, lo quieren tocar, y en medio de la multitud Él oye que alguien le grita: Jesús, Jesús, sí, ten misericordia de mí. Entonces Él dice: ¿quién es el que está gritando? Y el que gritaba era Bartimeo, era un ciego famoso que pedía limosna. Entonces Jesús se detiene y dice: bueno, tráiganme a ese hombre. Y aparece Bartimeo y la sanidad es muy fácil. Jesús le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Entonces él dice: pues mira, es que no puedo ver, si me ayudas un poquito. Entonces Jesús dice: listo. Y la sanidad se da solo con una frase. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y aquí vemos una sanidad y un milagro inmediato. Yo estoy segura que ustedes y yo podemos contar testimonios donde hemos tenido situaciones de emergencia y vamos a Dios y Dios responde rápido. Muchas veces Dios actúa así. Sin embargo, en el ciego de Betsaida, que es el que vamos a estudiar en esta mañana, Dios no actúa de esta manera. Y es porque a veces ustedes y yo necesitamos un proceso. No siempre la respuesta, la bendición, el milagro va a llegar como con Bartimeo. Y por eso hoy vamos a estudiar cuando Dios quiere hacer un proceso en nuestra vida, cómo ocurre la respuesta, cómo se da el milagro. El milagro de este hombre era una sanidad física, obvio, ¿sí? No veía. Pero vamos a darnos cuenta al estudiar el relato que la raíz de la ceguera física era un problema mayor que tenía el ciego de Betsaida. Detrás de la oscuridad de sus ojos había un problema en cómo él se relacionaba con la gente. Y en ese proceso es que Dios nos va a hablar en este día, porque Él va a hacernos ver cómo está la sanidad de nuestras relaciones, porque este ciego tenía ese problema. Eso era mayor que la ceguera que cubría sus ojos. Vemos tres momentos o tres situaciones en este milagro. Vemos una situación inicial donde la ceguera es total, el ciego no ve nada. Después vemos una situación intermedia, y es donde vemos una ceguera a medias, una sanidad a medias, donde le dice a Jesús: pues veo sombras, estoy viendo como personas, pero árboles, como que algo empieza a ocurrir, hay una luz en el túnel para él. Y finalmente vemos el tercer momento, la situación final, y es sanidad completa. Sus ojos son totalmente sanos y logra ver. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo llegamos de la situación inicial a la final? Entonces, para eso vamos a estudiar en profundidad Marcos 8. La Biblia nos dice que lo primero que hizo el Señor fue lo siguiente. Dice: tomando la mano del ciego. Si hay algo que nos ocurre
a nosotros en momentos de prueba, en momentos de espera, en momentos donde anhelamos recibir el milagro o la respuesta, es que el enemigo siembra en nuestra fe una mentira y es: tú estás solo. O sea, entre más oscura veas la noche, o sea, cuando no ves nada, aparte de todo, Dios no está. Pero lo que hoy nos enseña Marcos 8 es que en el momento de mayor ceguera, como le pasó a este hombre, Dios no solo está con nosotros, sino que dice, nos toma de la mano. Entonces eso va a ser lo primero que necesitamos entender cuando estamos en ese proceso de no veo nada, no veo a nadie, ¿sí? O sea, la noche está oscura. Por fe tenemos que agarrarnos de lo que está en la palabra de Dios y decir, pero yo sé, Señor, que tú me estás agarrando mi mano. Tú estás a mi lado, yo no estoy sola. Lo segundo que hace el Señor, dice, lo sacó fuera de la aldea. A mí me llama la atención que Dios rompe sus protocolos. Como les decía hace unos minutos, Dios no siempre sigue el 1, 2, 3, 4. Muchos de los milagros que hizo Jesús, de hecho la mayoría en los evangelios, son en la multitud. Jesús le gustaba, ¿sí?, hacer milagros en público, y yo creo que le llamaba la atención no solo por el impacto que generaba, porque con un milagro muchos ya quedaban ahí descrestadísimos y queriendo preguntar más del reino de Dios, sino que el fruto era que la multitud le daba alabanza a Dios. Ustedes leen la mayoría de milagros que ocurren en la multitud, y es interesante porque la gente, después de quedar asombrado, dice, y le glorificaban a Dios. Pero hay momentos donde Dios nos aleja de la aldea. Hay momentos donde Él quiere trabajar un proceso contigo y dice, ¿sabes qué? Aquí no me interesa que la gente se meta. O sea, aquí no quiero que nadie se dé cuenta. Este es un tema que no necesitamos multitud, es un tema entre tú y yo. Y nos aleja de personas, nos aleja del lugar de protección, de un lugar físico incluso. Y Él quiere sacarnos de la aldea porque quiere hacer un trabajo cara a cara con nosotros. Y eso fue lo que hizo con el ciego. A veces necesitamos tomar distancia de las cosas para verlas de una perspectiva diferente. A veces la distancia nos permite empezar a recuperar la visión de las cosas. Lo siguiente que hizo el Señor, dice la palabra de Dios, escupió en sus ojos. Y aquí sí rompe el protocolo. O sea, si sacarlo de la aldea ya era algo raro, pues imagínense con esto, que no sabría cómo definírselo, iglesia. Es algo tan varonil, es algo tan humano, ¿cierto? O sea, Jesús escupe. Y en la Biblia encontramos que Jesús escupió 3 veces para hacer milagros. Yo creo que Él escupió más veces, pero para hacer milagros hay 3. La primera, o el primer escupitajo de nuestro Señor Jesucristo amado, ocurre que Él escupe en sus dedos. Es el primer registro que está en la Biblia. Él escupe en sus dedos y con sus dedos llenos de sus babas los mete. Es que tengo que ser descriptiva para que nos quede claro el milagro. Entonces Él coloca sus dedos en los oídos de un sordo y hace una declaración, se destapan los oídos y el sordo empieza a escuchar. La segunda vez que el Señor escupe es con otro ciego. Entonces aparece un ciego, busca a Jesús y Él escupe, y esta es una escupida, digamos, VIP. O sea, esto no es cualquier babita, esto es algo sobrenatural en el barro. Y entonces Él hace una mezcla, ¿sí se acuerdan de esa historia? Y hace una pasta y se la pone en los ojos y se ocurre el milagro. Esa es la segunda vez. La tercera vez que registra la Biblia que Jesús escupe es esta. Entonces aquí ya no hay barro, aquí no hay nada de eso, sino directamente Él coloca su saliva en los ojos del ciego. Quiero que pensemos por un segundo qué pudo haber sentido y pensado el ciego. Porque esto no solo rompe el protocolo de milagros del Señor, sino que es algo no solo inesperado, sino un poco asqueroso y asquiento, ¿cierto? O sea, yo creo que el ciego dijo, o sea, pero si a mi amigo Bartimeo lo sanó de una, a mí, o sea, yo que me estoy, o sea, ¿por qué me gané esta lotería? O sea, me saca de la aldea y aparte de eso estoy sintiendo una sensación sobre mis ojos que no es habitual. ¿O a ustedes les gustaría que el Señor y que hoy digamos, hoy hay tarde de milagros, vengan todos, y yo arranco aquí y los escupo a todos? O sea, ¿cuántos serían así voluntarios para recibir el milagro? Terrible. Y quiero ser descriptiva porque esta historia yo la conozco desde los 8 años. Entonces uno dice, ay, sí, lo escupió, ay, buenísimo, sí, lo sanó. Pero quiero que piensen que estaba sintiendo el ciego. Porque no era algo que él hubiera esperado, pero era lo que Dios usaba para su sanidad. Y eso es lo que llamamos confrontación.
El ciego está ahí diciendo, ¿qué es esto? ¿Sí? Me aleja, me escupe, ¿sí? No entiendo y seguramente sintió impresión, asco, dudas, pero hay algo que yo valoro de este ciego y es que él se mantiene ahí y dice, ¿ya entrados en gastos? Sí, aprovechemos esto, o sea, yo aquí no me muevo y decide mantener su expectativa. Él decide estar firme y no se va, porque él dice algo bueno, aunque esta forma no la entiendo, algo bueno Dios va a hacer en mi vida con esto. Y eso es lo que Dios hace cuando a veces atravesamos situaciones que no son lógicas, que no son siempre chéveres, como recibir babas en la cara, pero que son confrontaciones que Dios usa para el milagro. Eso lo vivimos como iglesia. Para aquellos que no solo quieren ser asistentes, sino que quieren avanzar y se comprometen y se conectan en nuestros grupos Conexión, después de unas semanas de conocerlos, los invitamos a un lugar que llamamos El Encuentro. Durante 3 días los sacamos de la aldea, literal, o sea, los sacamos de su casa, de su universidad, de su estudio, de su trabajo y los invitamos a un hotel. Y ahí empezamos a darles charlas y les damos temas y Dios hace cosas increíbles. Les decimos, Dios puede sanarlos, no solo físicamente, puede sanar su pasado y es un tiempo donde vemos la sanidad de Dios de una manera impresionante. Pero en ese proceso hay situaciones inesperadas que algunos viven. Por ejemplo, aparece un hombre absolutamente responsable, el más puntual, el que es metódico, el que es incluso un poco psicorrígido, exacto, y aparece en el hotel, madruga y preciso a él no le entregan la habitación a primera hora. Entonces eso empieza a confrontar un poco y a enojarlo. Pero de repente él dice, bueno, no importa, mi líder me está esperando. Y llega al salón y el líder no va a ir. El líder delega a otra persona y de repente le presentamos, mira, él es el que está pues cuidándote y va a estar pendiente de ti. Ay, se frustra. ¿Sí? Dice, bueno, no importa, pero mi compañero de cuarto o mi compañera va a ser mi amiga del grupo Conexión. Y de repente el hotel hace un cambio de habitaciones y le toca con alguien que no conoce y que ronca y habla dormida. Entonces todo eso, ¿sí? Todo eso hace que se muevan cosas en la panza. Y aunque es algo muy humano que está pasando, es algo que Dios está usando para lo que Él va a hacer en esos días. Y como ese domingo en la tarde vemos que el Señor hizo cosas maravillosas, pero Él usó eso. Ese fue mi caso. Yo fui a mi encuentro hace 14 años. Y cuando llegué ese viernes a recibir la primera sesión, no se imaginan, yo estaba feliz. Algunos de ustedes que han estado en clase conmigo conocen esta historia, la mayoría no, y por eso hoy me permito compartírsela a toda la iglesia. Yo llegué feliz, yo sabía que necesitaba algo nuevo de Dios, sabía que quería entregarle cosas de mi familia, situaciones que he vivido en otras iglesias y en mi área emocional yo también necesitaba hablarle de cosas al Señor. Entonces yo llegué feliz el viernes, empezaron a llegar todos los asistentes, nos sentamos, estamos listos para esperar el primer tema y en ese momento me doy cuenta que hay un personaje en una esquina que era mi exnovio, con quien había terminado 8 meses antes. Entonces cuando yo me doy cuenta que el man está ahí, lo primero que yo empiezo a sentir es un momento, y aquí hago un paréntesis y les cuento el chisme. Yo no sabía que el man se había cambiado de iglesia, mucho menos sabía que él estaba en Grupo Conexión y mucho menos me imaginaba que iba a ir al mismo encuentro al que yo fui. Entonces cuando yo veo al personaje, yo empiezo a convulsionar, ¿sí me entienden? Yo empiezo así a sentir unas cosas que yo digo, esto no puede ser. O sea, empecé a sentir una leve saliva así sobre mi rostro y yo dije, esto no puede ser. Ahora, en el humor negro y sanador de Dios que a veces tiene conmigo, yo creo que él dijo, no, a esta toca hacerle intensivo, sanidad intensiva. Entonces yo apenas estaba tratándome de adaptar voy a ver al tipo después de 8 meses, 3 días, ¿cierto? Y de repente aparece una mujer al lado de él, le zampa un pico, el tipo estaba ennoviado y la vieja iba al encuentro. Ahora, era una Pocahontas, una morena bronceada, pelinegro divino, largo. O sea, yo la miraba y yo decía, yo soy leche lactosa descremada, ¿sí me entienden? Yo decía, yo miraba a mis líderes, ellos lloraban y se reían, decía, esto solo te pasa a ti. Yo decía, no puede ser.
3 días viéndoles juntos. En todos los breaks me los encontraba, o sea, la saliva así, se derramaba en todo mi ser, ¿sí me entienden? Yo decía, Señor, ¿qué es esto? En todos me los encontré. En ese momento no estábamos haciendo el encuentro en el hotel de hoy en día, en otro. Cada vez, sin mentirles, no estoy exagerando, yo me subía al ascensor para llegar a la terraza, hola, cuchi, cuchi, y se daban besos y todo, y yo los miraba y yo decía, esto no me puede pasar. Era terrible, o sea, ustedes me dicen, ¿qué fue lo mejor de tu encuentro? Nada, o sea, esto fue la saliva en pasta sobre mi vida, ¿sí me entienden? Pero en esa confrontación, Dios usó todo eso para lo que Él iba a hacer. No solo frente a esta área de mi vida, sino a otras. El último día, al salir del hotel, nos sentamos a hablar, nos pedimos perdón, nos dimos un abrazo y dijimos, se cerró esto. Lo más duro fue el proceso. Pero en ese proceso, ¿sí? Él estaba restaurando mi vida. Él a veces hace eso. Entonces, querida iglesia, como dice nuestro amado pastor, querida amiga, querido amigo, si usted está pasando por una situación de confrontación, véalo como un escupitajo del cielo que lo va a bendecir. ¿Listo? O sea, de esta salimos, ¿sí? Esto Dios lo va a usar para su bien. La forma es complicada, pero Dios está haciendo algo por nuestra sanidad y por nuestro corazón y sobre todo por nuestros ojos. Lo cuarto que nos cuenta Marcos que ocurrió, dice, y puso sus manos sobre él. Jesús toca al ciego. A Jesús no solo le interesaba capturar la fe y hacer que el ciego creyera, él quería que el ciego sintiera. Y tal vez en este tiempo de prueba, donde estás esperando el milagro, tú dices, pero es que Dios no está, pero es que Dios es frío, es un viejito que se duerme, está quieto, es inmóvil, no actúa. Tú necesitas apropiarte de lo que la palabra de Dios nos enseña en este día, porque ¿cuál es la verdad? La verdad es que Dios es amor y el amor toca. Jesús tocó al ciego. Y entonces Él ahí le está diciendo, aquí estoy. No es un tema solo de tu cerebro irracional, aquí estoy. Y en momentos donde tú necesitas sentir la presencia de Dios con tus ojos de fe, tú tienes que hacer esa oración. Señor, yo no te veo, ¿sí? Pero yo por fe, porque en la palabra de Dios está, tú eres amor, tócame, dame un abrazo. Dame un beso en la frente como papá, dame palmaditas diciendo, fresca, de esto salimos, ¿sí? Porque ese amor tocó al ciego y Jesús se acercó a él. Después de tocarlo, ocurre algo que amo de Jesús y dice, y le preguntó. Hay algo que admiro del Señor y no solo es las cosas sobrenaturales, creo que lo que admiro es que a veces es más humano que ustedes y yo. Es tan sensible que no solo toca, sino que ahí le pregunta, bueno, ¿cómo estás? Hace 14 años él estaba a mi lado diciéndome, tenaz, ¿no? Se está bronceada, ¿cierto? Duro, duro. Ahora, hombres, hay un detalle que a ustedes no les importa, mujeres, talla 4. Talla 4. O sea, yo nunca sería talla 4, ¿me hago entender? O sea, yo la miraba y yo decía, Señor, esto es muy duro para mí. Entonces yo me imagino al Señor ahí diciendo, tranquila, o sea, no eres talla 4, pero tranquila. ¿Sí? Esa es la humanidad que yo amo de Jesús. Jesús está con nosotros en el proceso diciendo, pero ¿cómo vas? Duele, ¿cierto? ¿Sí? Y después al otro día nos vuelve a preguntar, bueno, pero mira, antes estabas con gangrena, ya no, ya vamos mejorando, tranquila, tranquilo. Él está ahí. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Porque Él entiende cuando estamos en un proceso. Él entiende que hay cosas que necesitan tiempo. Y Él está ahí a nuestro lado diciendo, ¿cómo vas? Es tan humano y tan sensible que eso lo hace ser más Dios, ¿sí? Porque en esa humanidad logra entendernos y se preocupa por nosotros. Después de esto vemos al ciego en acción, porque hasta este momento de la historia el ciego está quieto, como con expectativa y confiando. Pero después de este momento el ciego responde. Y me encanta ver que el ciego responde sin mentir y con transparencia. El ciego se está acercando al que ha sanado muchos, no solo ciegos, sino paralíticos, endemoniados. Y el ciego no se camufla y dice, no, pues la verdad ya veo bien. No, él dice, bueno, Señor, ya veo sombras. Para como estaba hace 5 minutos, no, ya veo sombras. Pero es que yo sé que una cosa son los árboles y otra cosa son las personas. Y la verdad, estoy viendo eso pegado, estoy viendo personas como árboles. Él abre su corazón y le dice, sí, la cosa está mejor, pero no está bien. Y aquí es algo muy clave que tenemos que aprender, iglesia, y es,
nosotros ya hemos avanzado en la manera como nos relacionamos con los demás, pero no significa que la sanidad sea completa. La sanidad que empezó a hacer Dios en mi vida hace 14 años no se ha completado. Dios no solo ha usado el encuentro, Dios lleva años trabajando en mi vida y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque hay una sanidad completa que Él espera en nuestra vida y es lo que Él quería del ciego. El ciego dice, de hecho, si el ciego se hubiera quedado ahí, ya era un milagro. Cuando una persona no ve nada y empieza a ver sombras, profundidades y contrastes, ya no se tropezaba. El ciego pudo quedarse ahí, ya no me tropiezo. Pero es que él dijo un momento, Bartimeo ya está viendo 20/20. O sea, si lo hizo con Bartimeo, me toca a mí. Entonces él le dice, bueno, Señor, pues está mejor. ¿Para qué? O sea, ya ahorita no me tropiezo, pero es que yo quiero ver las personas como son. Y ese es el título del mensaje. Veo las personas como árboles. Él expresa la distorsión que está teniendo. Él está diciendo, es que yo sé que es un árbol y una persona no es un árbol. Y por eso voy a profundizar en qué significa esta expresión que dijo el ciego. ¿Qué le quiso decir el ciego al Señor cuando dice, veo las personas como árboles? Cuando tú y yo vemos a las personas como árboles, significa que las estamos viendo bajo 3 distorsiones. La primera distorsión es verlas como un estorbo. Cuando tú estás en una caminata y estás explorando y tienes un mapa o en la carretera porque vas a un destino y de repente te encuentras con un árbol o con un bosque, ¿tú qué quieres hacer? Talarlos. Tú dices, pero es que, ¿cómo así? Si aquí en el mapa dice que aquí hay una cascada, ¿por qué tengo estos árboles acá? Este problema de ceguera es la distorsión que nos hace creer que lo que está en el camino lo tenemos que quitar, que yo tengo que alcanzar mi sueño y no importa si mi papá o no está de acuerdo, yo lo quito porque necesito avanzar y veo las personas como obstáculos en mi camino. Es un problema de ceguera, porque las personas no son árboles ni son estorbo. Es cuando ese alcance, ¿sí?, nos confunde y empezamos a quitar del camino y prima nuestro deseo a ver la perspectiva correcta. Pero esta no es solo la distorsión, hay una segunda distorsión. Ver las personas como árboles también significa que las vemos como un paisaje. Nosotros tenemos una expresión y la usamos, y es que cuando nos familiarizamos tanto con algo, con alguien, ya se nos vuelve paisaje, un paisaje de bosque. Sí, ya se vuelve no un árbol, sino eso es un bosque. Es cuando en nuestra visión ya no vemos. ¿Sí? Es cuando decimos, ay, vino, ay, no, pero yo no la vi, ay, no, ahí está en primera fila, ¿en serio? Ay, no, yo no lo vi. Es cuando hay indiferencia. Cuando vemos, la persona se camufla y es alguien más de la masa. Cuando se nos vuelve paisaje, son invisibles ante nuestros ojos. Nosotros pudiéramos pensar que es más peligrosa la primera distorsión porque es como la que atropella. Pero esta es delicada, ¿saben por qué? Porque esta está influenciada por el anticristo. El anticristo es un espíritu que se mueve para quitar el amor, para quitar la compasión y la misericordia. Y cuando tú ves a las personas como paisaje, o sea, si respiras no me importa, si viniste hoy pues de malas, o sea, cuando tomamos distancia y somos fríos y generamos eso, ahí hay un problema también de ceguera, porque está bloqueando el amor y no es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. Por último, ver a las personas como árboles es verlas como algo que se puede usar, como algo de lo cual yo puedo sacar un provecho, como algo temporal. Yo estoy contigo porque tu influencia me conviene, tus dones me sirven, tú platícame, me ayudaría a salir del hueco. Estar contigo me protege de otros, me da estatus. Estar contigo me da placer sexual. Esta distorsión es cuando convertimos a las personas en objetos. Yo te necesito por lo que tú tienes que ofrecerme. Y es una distorsión, porque Dios no nos pide que nos miremos de esta manera. Una persona que tiende a tener esta distorsión es una persona que cae fácilmente en abuso de poder, manipulación, abuso de autoridad, incluso abuso sexual. Necesitamos, al ver estas 3 distorsiones, por un instante preguntarnos: en las diferentes relaciones que tenemos en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, con nuestros papás, en nuestros noviazgos, ¿sí? con nuestros amigos,
en dónde tendemos a distorsionar nuestra visión, porque no significa que una visión se aplica a todas las relaciones. Tal vez tú en casa tiendes a verlos, ¿sí?, como paisaje. Ay, a mí no me importa, y no sé, mi papá está arriba ni lo saludo. No, ¿para qué saludo a mi hijo? Los borras, son invisibles para ti. Pero tal vez con tus amigos tú los ves como estorbos y tú quieres sobresalir. Pero de repente en tu relación de noviazgo, ¿sí?, tú necesitas usar la posición, el don, o usas el cuerpo de tu novio para obtener placer sexual. Ahora aquí quiero enfatizar en algo. Si tú revisas los patrones que tienes en tus relaciones y tú identificas que fácilmente tú te relacionas y el tipo de relaciones que buscas en amigos o en noviazgos son relaciones donde siempre te tratan bajo estas tres distorsiones. Si tú miras a tu pasado hasta el día de hoy y dices, un momento, yo siempre caigo en relacionarme cuando me ven como un estorbo, cuando me ven como la persona invisible o cuando me tratan como un objeto, tú tienes un problema también. Y tú entras en relaciones disfuncionales. Es decir, que aquí el problema es de ambos lados. El problema que tenemos en nuestros ojos para la manera como vemos a la gente. Pero si entramos con facilidad y permanecemos siempre en relaciones donde nos ven a nosotros y nos tratan todo el tiempo como árboles, también tenemos un problema. Porque no es una relación sana, no es una relación que agrade a Dios y que sea lo que Él anhela para nuestra vida. Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno. En este texto vemos que el tema de las relaciones y cómo vemos la gente es un tema que le interesa a Dios. Dios no dice, no, es un tema solo de ojitos que de pronto están un poco afectados. No, dice, es que si tú no arreglas este problema, es preferible que te quites el ojo, porque si no te vas al infierno. Porque el anhelo de Dios es que nos veamos correctamente los unos a los otros. Cuando buscamos esa sanidad en nuestra visión frente al otro, vamos a construir no solo relaciones sanas, iglesias, sino relaciones objetivas. ¿Cuándo caemos en subjetividad? Cuando estamos distorsionando las circunstancias y las personas. Necesitamos pedirle a Dios sanidad clara en qué es lo que está pasando y quién es esta persona. Porque cuando eso está confuso, ni vamos a tener una relación coherente, sana, y mucho menos vamos a tener un foco objetivo para analizar y tomar decisiones. Sigamos con el relato. ¿Qué nos sigue contando Marcos? Dice, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara. Aquí viene el segundo toque. Cuando Jesús escucha que él dice, ya veo algo, pero voy por la mitad del camino, ¿sí?, Jesús vuelve a tocar. Y en esta ocasión su toque no busca ir al iris o a la córnea, ¿sí? No es eso. Jesús dice, este segundo toque es profundidad. Este segundo toque significa que vamos a ir más allá de lo físico y es ¿por qué tú ves las personas como árboles? Y en ese segundo toque Jesús seguramente le dice al ciego, ¿te vieron a ti como árbol alguna vez? Y esa es una pregunta que quiero hacerles hoy. ¿Ustedes creen que este ciego de Betsaida alguna vez en su pueblo lo trataron como árbol? Claro que sí, es muy fácil imaginarnos que la respuesta es sí. Seguramente él cuando salía de su casa para el mercado, para la esquina donde pedía limosna o en su diario vivir se tropezaba con todos, imagínense. Entonces es muy fácil que él tuviera recuerdos de, ay, quítese ciego, usted es un estorbo. Pero no solo eso, él seguramente era parte del inventario de Betsaida. Miren, a mí me impacta algo, Bartimeo tiene nombre, este ciego no. El ciego de Betsaida. Ni nombre tenía para que Marcos lo registrara. ¿Por qué? Porque era parte del paisaje, porque era uno más. Y seguramente en algún momento lo trataron como objeto. ¿Qué es lo impresionante en este punto, iglesia? El ciego veía los hombres como árboles, porque es que a él lo vieron primero como un árbol. Hasta que tú no restaures y avances en el proceso de sanar qué pasó en tu pasado, en tus relaciones, tú vas a ver como a ti te vieron primero. Si tú fuiste maltratado, tú vas a ver desde el maltrato. Si tú fuiste juzgado, vas a ver desde el juicio. Si tú fuiste abusado, vas a ver desde el abuso.
¿sí? Porque eso está ligado y por eso es tan importante cerrar esos recuerdos. Yo creo que los recuerdos de este ciego no eran 5 ni 10, eran muchísimos, desde niño, donde él tuvo que decirle al Señor, sí es esto, y Jesús empieza con ese segundo toque a decir, tenemos que restaurar como te vieron, ¿sí? Para que tú veas de una manera diferente. Por eso Salmos 146:8 dice, Jehová abre los ojos de los ciegos. ¿Quién puede abrir nuestros ojos? El Señor, nadie más. Y Efesios 1:18 dice, hasta que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. El único que puede esclarecer nuestra visión es Dios. ¿Cuál es el resultado del segundo toque? La Biblia nos relata 2 formas en que la visión volvió al ciego. Dice, fue restablecido y vio claramente. ¿Qué significa que la visión sea restablecida? Restablecido significa restituido, reparado, recuperado, reanimado, resucitado. Eso significa la palabra. No es solo y volvió a ver, no. La palabra de Dios está asegurándonos una descripción de cómo volvió a ver. Y eso es como Dios quiere que nosotros nos veamos los unos a los otros. Restaurado, recuperado, reanimado, resucitado. Pero no solo se queda en esa descripción. Marcos dice, y vio claramente. ¿Y qué significa ver claramente? 5 cosas. Ver con luz, ver con pureza, ver despejado, ver limpio y ver algo recto, algo derecho. Esa es la forma de ver, con ojos que miran lo puro, lo limpio, lo santo, que ya no está torcido, sino que puedo verte de una manera distinta. Hacia allá es hacia Dios, hacia donde Dios nos quiere llevar. Por último, este encuentro maravilloso de este ciego con Jesús termina así. Por último, Jesús le ordenó, no entres a la aldea. Este encuentro termina con un mandamiento, y es que Jesús le dice, no vuelves a tu pasado, no vuelves a ese lugar donde te trataban y donde tú te comportabas como ciego, porque ya no eres ciego. Nosotros, querida iglesia, no somos del reino vegetal. Génesis nos dice que fuimos creados a imagen de Dios, y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el momento en el que podamos vernos a los ojos, no como árboles, sino como hijos de Dios, como hermanos, vamos a marcar la diferencia en este mundo. Por eso Jesús, horas antes de morir, ora y dice que sean uno como tú y yo seamos uno. Cuando logremos vernos con una visión restablecida y clara, viéndonos con dignidad, viendo al otro con valor, iglesia, no solo nuestra visión de la vida, de lo que vivimos, de nosotros mismos y de los que nos rodean va a ser distinta, sino que va a haber un fruto de amor que este mundo va a conocer, y por eso hoy es un tiempo de pedirle al Señor un segundo toque para esas relaciones por las cuales Él quiere seguir limpiando, para que podamos parecernos un poquito más a Él. Y los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar. Y no los puedo sacar literalmente de la aldea, pero cuando tú cierras tus ojos, quiero que pienses que ahí, al cerrar tus párpados, el Señor te está sacando. Te está sacando del vecino, de la derecha, de la izquierda. Te quiere desconectar tal vez de alguna situación. Él te quiere sacar un instante. Y por eso hoy Él te invita a cerrar los ojos, pensando en que son 3 minuticos fuera de la aldea. 3 minuticos. Y la Biblia nos dice que Él tomó la mano del ciego, y hoy vas a identificar dónde necesitas que el Señor te agarre de la mano. Tu matrimonio, la manera como ves a alguno de tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a alguien de tu familia. ¿En dónde no estás viendo? ¿En dónde estás viendo sombras o árboles?
Y hoy el Señor quiere que sepas, que creas y que sientas que Él está a tu lado, tocándote tu mano y diciéndote: ven, vamos a hablar tú y yo. Esto se trata de los dos. Y ahí en voz bajita tienes unos segundos para decirle al Señor: es esto, este es mi árbol. Aquí es donde no veo, estas son mis sombras. Sí, has sanado cosas, Señor, no soy el mismo de antes, pero veo sombras y yo quiero ver 100% claro. Yo quiero recibir tu sanidad completa, Señor Jesús. Y ahí en ese toque del Señor, Él te pregunta: ¿alguien te vio como un árbol? Y hoy puedes decirle: sí, Señor. Amé, me enamoré y me usaron. No me ven, soy invisible en mi familia. Soy el estorbo de mis amigos, me dejaron. ¿Dónde necesitas decirle al Señor: si en esta situación nadie me ve, o en esta situación me han rechazado? ¿Cuáles son esos recuerdos? Así como este ciego tenía recuerdos y se los presentó al Señor, este es tu momento para que tú le digas al Señor: estos son mis recuerdos. Y hoy te los quiero entregar, Señor, y hoy vamos a ti a entregarte estas formas en las cuales hemos sido vistos, para que tú sanes nuestro corazón, para que tú sanes nuestros ojos, porque queremos ver a las personas como son. Queremos vernos como somos, Señor. Queremos que tú nos des un segundo toque. Gracias por lo que has hecho, pero quiero ser sano completamente. Por eso hoy te pido que sanes mis ojos, Señor. Y yo te pido que en esta situación que tal vez son salivas sobre mi vida que me molestan, que podamos entender que son confrontaciones que tú estás usando para lo que viene, Señor. Que este tiempo de confrontación hace parte de mi proceso de ver claramente, de mi proceso de crecer, de mi proceso de amar, de mi proceso de ver con otros ojos, Señor. Hoy te pedimos eso. Hoy te pedimos que tu sangre preciosa sea puesta en nuestros ojos, en nuestros recuerdos del pasado, y que podamos vernos de una manera distinta, que podamos vernos en casa, que podamos ver nuestro matrimonio, que podamos ver, Señor, a todos los que nos rodean bajo tu mirada, Señor. Hoy te lo pedimos. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar